Ya estamos de regreso en Región Emprendedora. A continuación quiero presentarles a Leonardo Salazar, experto en desarrollo del talento y desarrollo de competencias, y vamos a conversar con él sobre entrevistas de selección por competencia bajo el modelo STAR. Leonardo, bienvenido nuevamente a Región Emprendedora. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto de estar aquí nuevamente. Gracias por invitarme. Y bueno, muy interesante este tema, sobre todo cuando uno está formando un emprendimiento y necesita traer a la mejor persona posible. Exacto. Y si uno no cuenta con las técnicas apropiadas, podría traer cualquier persona y cometer grandes errores. Así que Sí, creo que esto podría ayudarnos bastante a los emprendedores. sí. Y más allá del error, el costo que las empresas pierden cuando contratan, yo siempre digo, contratar por aptitud y al final terminar despidiendo por actitud, ese es un tremendo problema y un costo laboral alto en muchos países. Comenzando con ello, ¿qué es el modelo STAR y por qué es tan utilizado en las entrevistas de selección por competencias? Bueno, el modelo STAR es un modelo estructurado de entrevista que sale de las clásicas preguntas, ¿cuáles son tus mayores fortalezas? ¿Cuáles son tus peores debilidades? ¿Cómo te ves aquí en 5 años más? O preguntas teorizantes o enfocadas al futuro, que en estricto rigor no te dan datos concretos, datos que tú pudieras a lo mejor tabular o que pudieras, que te podrían servir como para comparar entre un candidato y otro. Esta entrevista te da una estructura y es justamente usada, y no tanto como quisiéramos. Ujú, Se usa más en las empresas profesionales porque para esto hay que tener formación en el área y por lo general esa formación es cara. La certificación, por ejemplo, de Target DDA, que es la que certifica en entrevista por competencia bajo el modelo STAR, es bastante ujú. cara. Entonces, no todas las empresas tienen acceso a este modelo, pero la particularidad es que te permite obtener información mucho más objetiva, de tal suerte que tú puedas saber qué es lo que pasa con el candidato en situaciones reales, no teorizantes, no enfocadas al futuro, y tú puedas ver cuál podría ser el futuro comportamiento, en el sentido que experiencias pasadas predicen comportamiento futuro. Si en el pasado tú te pudiste ejecutar una cierta tarea, tuviste una cierta conducta, eso predice que en el futuro podrías volver a tener esa misma conducta. Entonces, se busca en el pasado lo que deseamos que se proyecte en el presente o en el futuro más bien. Ujú. ¿Qué significa qué significan las siglas STAR y cómo se aplican en una entrevista? Bueno, las siglas en sí del modelo STAR son situación, tarea, acción y resultado. Respecto de la situación, lo que busca es averiguar cuál es el contexto en que la persona se vio enfrentado a una tarea determinada, o cuál fue el desafío que tuvo que abordar. Eh, se supone que si tú viviste algo, no lo viviste en el aire. Entonces, eso permite encajonar bien de qué estamos hablando, cuándo ocurrió, hace cuántos años atrás, en qué empresa, qué rol estabas desempeñando, cuál era tu papel, cuál era tu función, en fin. Luego el tema de la tarea tiene que ver con cuáles eran las responsabilidades que tú tenías como candidato en esa situación. Es decir, cuál era tu rol, qué es lo que tú tenías que hacer, por lo cual ibas a ser medido, cuyas acciones iban a tener un impacto en el desempeño total. Eso sería la tarea. La acción es lo que tú hiciste exactamente para producir ese resultado que es el que vas a compartir. Eh, Qué protocolos, qué herramientas, qué modelos utilizaste, qué acciones, qué hiciste antes, qué hiciste después, cómo enfrentaste algunos problemas, en fin, con qué problemáticas te pudiste haber encontrado, cómo las resolviste. Y el resultado, bueno, es la línea para la suma, ¿cierto? ¿Qué ocurrió con todo aquello que hiciste? Entonces, la gracia de este modelo básicamente está en cómo tú planteas las preguntas, porque si la pregunta no está bien planteada, no sigue este algoritmo de situación, tarea, acción y Claro, resultado, entonces la conversación se puede ir para cualquier lado en realidad. claro, claro. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar el método STAR frente a otros métodos de entrevistas que se estén utilizando? Bueno,
como te comentaba en un principio, eh, en relación a las otras entrevistas, eh, hay algunas entrevistas que son muy teorizantes, que buscan relevar un aspecto importante de la competencia, que es el conocimiento. Pero el que tú sepas cognitiva y teóricamente hacer algo o los elementos que operan detrás de una tarea no significa que tú puedas realmente hacerlo, ¿ya? Entonces, desde ahí, los modelos clásicos de entrevista se quedan mucho en el aire, mucho en la teoría o mucho también desde el futuro. ¿Qué harías en esta situación? Eh, y claro, uno desde el que haría, yo puedo contarte maravillas de lo que haría, lo cual no Claro. significa que realmente pueda hacerlo. Ujú. Entonces, en un primer punto, yo diría que la principal ventaja de esto tiene que ver con que al ser un modelo estructurado, tú puedes estandarizar esto. Y cuando tengas 5, 10, 15 o 20 postulantes, tú podrías tabular incluso las respuestas, dado que toda la entrevista va a tener la misma estructura de cuál va a ser la situación, cuál va a ser la tarea, la acción y cuáles van a ser los resultados. Entonces, si tú, en busca de una competencia particular propia del cargo, tú logras generar las preguntas apropiadas, con una estructura apropiada, esa misma pregunta, más preguntas de adecuación o seguimiento que son necesarias en el momento, tú las puedes ir haciendo a todos los postulantes y puedes después tabular las respuestas y desde ahí puedes hacer una comparación mucho más rica que si solo hablamos de qué tan teórico fue alguien o no, ¿ya? Claro. Porque si no sería hablar del deseo. Entonces, una sería Ujú. la estandarización. La otra es la concreción, porque va al punto, porque evita las generalidades y se centra en ejemplos concretos de situaciones reales asociadas a esa competencia. Otra ventaja es la predicción del desempeño. Tal como te comentaba, en los modelos que son más teorizantes o enfocados al futuro, no es posible una predicción concreta. Recuerde que el modelo STAR se basa en la filosofía de que acciones pasadas predicen conductas futuras. Entonces, desde esa perspectiva, si tú logras encontrar la STAR completa, la situación, la tarea, la acción y el resultado respecto de una competencia determinada, tú podrías tener la tranquilidad de que si eso fue bien relevado, y logra levantar el dato concreto, esa conducta que tú levantaste se podría aplicar en el futuro en tu trabajo, es decir, se podría predecir que va a haber un cierto resultado similar bajo Ujú. las mismas condiciones, por cierto, ¿cierto? Claro. Y la otra cosa es la transparencia, porque el hecho que a todos le preguntes exactamente igual le da a todos la misma oportunidad de poder responder a las preguntas y desde ahí cada uno responde desde lo que realmente vivió y en la tabulación tú vas a ver eh, cuál es el mejor sin ánimos de emocionalidad o simpatía o cualquier otro tipo de variables que podría cargar la intención de contratar a alguien. Claro. Cuando metemos emociones, la cosa se empieza a complicar. Sí. Y qué debería considerar un entrevistador al preparar una entrevista basada en este modelo? Mira, yo creo que la primera cosa aquí es, primero, tener claro la descripción del cargo para el cual tú andas buscando un candidato, cuáles son las responsabilidades de ese cargo, ¿cierto? Esas responsabilidades van a requerir ciertas tareas y esas tareas van a requerir ciertas acciones en fin, van a requerir los componentes de la competencia, conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes. Este modelo se centra más en el hacer que en el conocer de la competencia. Y por tanto, la clave principal es poder definir claramente la competencia y definir la parte del hacer. Es decir, ¿qué necesita poder realizar esta persona para este cargo determinado? ¿Cuáles son las acciones que debe ejecutar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué variables se va a encontrar? ¿Qué nivel de complejidad va a vivir?
Entonces, en función de eso, yo tengo que hacer preguntas que me permitan ver eso. Es distinto preguntarle a alguien sobre una situación determinada en una condición rutinaria a la misma competencia en una condición donde haya variables e imprevistas que no se pueden manejar. Entonces, los niveles de profundidad de la habilidad son distintas y desde ahí yo no puedo hacer la misma pregunta para ambas situaciones, aun cuando me encuentre con la misma competencia. Entonces, yo tengo que tener claro primero la competencia, las condiciones del trabajo, qué tan complejo, qué tan variable, cuánta capacidad tiene que tener de tomar decisiones, actuar por sí mismo, con qué elementos, herramientas va a contar, en fin. Y eso me va a permitir elaborar las preguntas más apropiadas para que el candidato pueda entregarme el dato. Eso sería entonces la primera clave, como definir cuál es la competencia. Y lo otro es ser capaz de preparar las preguntas específicas. Hay una máxima que dice que las preguntas formatean las respuestas. Eh, la pregunta mala te trae respuestas malas y la pregunta buena te trae respuestas buenas. Entonces, ¿cómo tú estructuras tu pregunta para, primero, no dejar espacio para teorizaciones, ¿ya? Ujú. No enfocarla hacia el futuro en lo que él haría, sino que realmente enfocar en qué específicamente hizo la persona en tal o cual circunstancia? Entonces, en la medida que tú logras estructurar bien la pregunta, puedes tener mucho más éxito en el resultado después. Otra cosa es que tienes que establecer ciertos criterios, eh, criterios para determinar qué aspectos de una competencia o de una situación van a ser más relevantes que otros. ¿Dónde tú vas a qué variable le vas a dar mayor ponderación para que esa misma variable le dé la misma ponderación en todas las entrevistas con todos los candidatos? Creo que eso es uno de los elementos importantes y otro elemento más que cuando prepares esta entrevista no la prepares como un interrogatorio donde la persona se sienta asustada y donde estas emociones que hablaba recién con nuestra amiga puedan aflorar. Ujú. Más bien genera un ambiente apropiado para que la persona hable en forma natural y te cuente la historia tal como si estuviéramos hablando como viejos amigos, donde tú cuentas la historia con toda la verdad, con toda la realidad y con la mayor cantidad de detalles posibles asociados a la situación. Yo diría que por ahí son algunas de las consideraciones que habría que tener para prepararse para esta entrevista. ¿Podrías darnos un ejemplo de una pregunta típica que seguiría el modelo STAR y cómo debería responder, por ejemplo, un candidato? Mira, dime tú alguna situación que te gustaría relevar y te genero una pregunta. Por ejemplo, en torno a, podría ser a mi responsabilidad con un equipo de ventas, por ejemplo. Yo soy jefe de ventas, me estoy postulando por ahí a un cargo donde voy a tener que liderar 5, 6, 10 personas eh, y donde yo necesito tener obviamente cierta competencia, no solamente para que el equipo alcance sus objetivos, sino también para liderar a las personas. Ya. Entonces podría hacerte preguntas como, Alexandro, cuéntame la última vez que te tocó liderar un equipo de venta. Eso sería como para el contexto, ¿ya? Ujú. ¿Con qué problemáticas te encontraste? ¿Qué desafíos tuviste que abordar? Siempre dándote los espacios para que tú respondas, ¿cierto? Claro, obvio. ¿Cómo abordaste esos desafíos? ¿Qué hiciste específicamente? ¿Qué resultados obtuviste? Entonces, en función de lo que yo quiero buscar, voy situando a la persona en la problemática. Entonces, Ujú. siempre las preguntas por lo general inician como, cuéntame de la última vez o cuéntame de alguna ocasión en que, y ahí tú pones el contexto. Entonces, en que tuviste que liderar un equipo de venta para que pudiera alcanzar resultados a lo mejor complejos. ¿Ya? Ujú. ¿Con qué problemas te encontraste? ¿Cómo resolviste ese problema? ¿Qué abordaste? ¿Qué hiciste primero? ¿Qué hiciste después? Y así tú empiezas a buscar a generar las preguntas además de encuadre para llevar al punto donde la persona te diga exactamente lo que hizo Ujú. y no lo que haría, ¿ya? Claro. Ni lo que le gustaría hacer tampoco.
¿Mm? exacto. ¿Qué consejos les darías a los candidatos para, para prepararse para una entrevista en la que se utiliza este modelo? Mira, yo le daría un consejo a los candidatos y a los entrevistadores también. Eh, es muy fácil que el candidato te dé lo que se llaman las start falsas. Es Mm, decir, a situaciones con tareas donde no hay resultados o resultados donde no hay una situación o donde no se especifica la tarea o mm, a entrevistas donde te dice la situación y te dice el resultado pero no te dice lo que hizo. mm, Eh, entonces, es muy fácil que el postulante empiece a irse por el lado que él quiere si tú no tienes clara la estructura. Entonces, primero al entrevistador tener súper clara la estructura. Situación, tarea, acción, resultado. Siempre enfocado en experiencias pasadas, nunca permitirte preguntas que permitan al otro teorizar sobre un tema o hablar desde el futuro. Ahora, en el caso del postulante, yo lo que le recomendaría es que primero hiciera un análisis del puesto al que va a postular. Por lo general siempre hay una descripción del mm. puesto donde se especifican algunas tareas que la persona debe hacer, alguna responsabilidad, en fin, y pensar justamente respecto de eso, qué competencias podría yo requerir, por ejemplo, para dirigir un equipo de venta, como en tu caso, ¿ya? Ujú. Eh, y ah, qué preguntas desde ahí me podrían hacer. Entonces, desde ahí, preparar historias concretas no inventada, porque es muy fácil para a un entrevistador experto saber inmediatamente cuándo está creado todo esto y cuándo no. Pero estructurar tus respuestas de tal suerte que se sepa dónde pasó esto, ¿ya? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Cuál era tu cargo? ¿Cuál era tu responsabilidad? ¿Qué Ujú. tareas ejecutaste específicamente? ¿Y cuáles son los resultados que obtuviste? Y no siempre tienes que ser los mejores resultados, ¿ya? Eh, Recordemos que los japoneses, por ejemplo, no contratan a los tipos más exitosos, contratan a Claro. los fracasados más porque detrás de eso hay un aprendizaje. Porque también detrás de las malas experiencias, uno podría decir, mira, y esto resultó mal, de lo cual yo aprendí tal cosa. Y eso también es muy noble y eso también es valioso. Sí. Entonces, no parece perfecto, pero tener muy clara la estructura de la entrevista para no irse por los lados, porque eso, primero, pierde la potencia, desvía energía y la persona no tiene las herramientas como para poder evaluarte. Entonces, te hace un Ujú. favor tú si tú mismo estructuras tu respuesta de la mejor manera, porque con eso le entregas al entrevistador la herramienta para que él pueda determinar si tiene o no las competencias. Así es. Y en este mundo tan cambiante, en este mundo laboral tan cambiante, ¿crees que este modelo va a seguir siendo relevante para el futuro? Mira, es probable que vayan agregándose algunas cosas como las que nos comentaba la entrevista Antonella. anterior, Ujú, Antonella, en términos que se empiecen a relevar algunas cosas adicionales como la inteligencia emocional, la capacidad de manejar conflictos, temas más de tipo de control emocional. Pero yo creo que este modelo va a permanecer, uno, por lo estructurado que es, ujú, uno, porque es súper objetivo y ujú, porque realmente permite levantar información que es tabulable, donde tú puedes hacer comparaciones reales. Ahora, también hay que reconocer que hoy día con la llegada de la inteligencia artificial autogenerativa, cada vez va a ser más difícil llegar a esta fase de la entrevista persona a persona, dado que hoy día hay sistemas que te hacen entrevistas en línea, donde te hacen una entrevista grabada y el mismo software lee tu gesto, lee tu tono de voz y a partir de eso pueda hacer un análisis psicológico tuyo, eh, hace tracking de tu currículum, compara datos ujú. y te pasa por una serie de filtros donde
es muy difícil pasar si es que tú no cumples los criterios específicos que fueron cargados sobre ese software. Claro. Entonces, llegar a esa entrevista final tal vez va a ser cada vez más difícil, pero finalmente, aunque lleguen tres, si te toca llegar ahí, va a ser bueno que tú tengas este modelo como una herramienta para poder enfrentar la entrevista. Buenísimo. Leonardo Salazar, especialista en desarrollo del talento y desarrollo de competencias. Gracias, Leonardo, por compartir con nosotros en este espacio. Encantado y bueno, espero poder apoyarte ya en el futuro. Entiendo que este es la última del año o es la No, última del del mes, mes. todavía nos quedan algunos programas para diciembre. Perfecto. El otro mes voy a estar con más tiempo, así que ahí podemos ver cómo puedo colaborarte. Un Buenísimo, gracias. abrazo, Alejandro, que estés muy Un bien, ¿no? abrazo para ti. Gracias. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao. Y agradecemos a todos quienes escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 FM, también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en las redes sociales. Agradecemos a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos acompaña y refresca en este viaje fascinante, pero también en el trabajo, en la casa, después de hacer ejercicios, siempre cuidando los estándares de calidad para toda la familia. También agradecemos a Arthur and Bernard, el primer Management Center en Latinoamérica. Y también agradecemos a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y nada nos detiene, todos unidos para seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en Chile. Recuerden que este programa tiene un reprise, ahora sí el domingo a las 10 de la mañana, domingo pasado lo tuvimos por el proceso de elecciones y nos vemos el próximo martes a las 7 p.m. en otro episodio de Región Emprendedora. Muy buenas noches. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Agua Fuente de Vida, siempre pura, rica y saludable.